Ya está ahí Joao. Qué gusto, Joao, tenerte con nosotros y nosotras en este diálogo de fe y esperanza. Bienvenido. Hola, gracias Harold. Para mí es un placer muy grande, reverendo, de poder tener esa charla con usted aquí en Costa Rica con tiempo de lluvia, ¿no? Sí, Pero muy bonito. bueno, digámosle a los que nos están siguiendo que tanto Joao como yo estamos en Costa Rica, aunque Joao es de Brasil, yo soy de Colombia, y en este momento está lloviendo en el sector donde él vive y al otro lado de la ciudad donde vivo yo. Aquí está lloviendo también bastante y con un frío que disfruto mucho, Joao. Sí, esto es lo que me encanta aquí en San José, desde que volvimos a vivir acá. Es el clima del país muy agradable. Usted sabe que soy de Recife, que es una Sí, ciudad muy caliente y muy muy húmeda. caliente. Y aquí en Costa Rica, cuando la gente está con 29 grados, dice que está muy caliente. Para Sí. nosotros estamos poniendo jaquetas en Recife. Bueno, aquí cuando estamos a 12, 13 grados, decimos que hay mucho frío y de verdad que no sabemos lo que es ni frío ni caliente. Tenemos el clima perfecto. Así es, aquí me encanta eso del clima, me encanta la naturaleza. Aquí vivo detrás, hay como una área, una zona, hoy mismo por la mañana. Yo despertei temprano, você sabe que às vezes nos toca reuniones muy temprano, entonces a las 6 de Sí. la mañana ya estaba en reuniones y estaba escuchando aquí los pájaros, entonces muy bonito. Eso me gusta mucho, la naturaleza en Costa Rica, un país tranquilo, pacífico y muy acogedor, por eso me siento Sí, muy sí. bien en ese país. Un país privilegiado. Y mira, Joao, que en estos diálogos de fe y esperanza hemos tenido algunos artistas costarricenses, entre ellos a José Cañas, un cantautor muy conocido en Costa Rica que nos está siguiendo, entró muy puntual, a quien le vuelvo a enviar un saludo y nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Y él está cantando durante estos días con mucha insistencia, con sabor de patria, animando a Costa Rica y a toda América Latina porque lo escuchan más allá de Costa Rica sobre la fe y la esperanza que debemos tener durante estos días. Bueno, Joao, Por eso, sí, Harold, para mí fue una sorpresa tu invitación, porque en general yo siempre acompaño y estás con cantantes, gente famosa, y usted me llama. Yo soy un trabajador solo de un humilde. bueno, pues mira la lista. Hemos tenido cantantes, compositores, comunicadores, presentadores de televisión. La semana pasada tuvimos a Célida Magaña, una presentadora quizá de las más conocidas en El Salvador, comunicadoras del Ecuador. Tuvimos un obispo católico, secretario de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, la mayoría artistas. Y bueno, Joao Diniz, ¿por qué aquí? Porque Voy a usted intentar. necesitaba a alguien normal. Bueno, voy a intentar decirlo a ver si aceptas esta presentación. El trabajo humanitario es un arte y estamos invitando gente de diferentes áreas del arte, claro, artes plásticas, bueno, en fin. Pero, ¿qué opinas de eso que estoy diciendo? El trabajador humanitario, el trabajo humanitario es un arte, es una vocación que tanto como el que pinta, como el que canta, necesita de corazón. ¿Qué piensas de eso? ¿Será así? Mira, Harold, me gusta mucho esta tu definición, porque às vezes yo siempre escuché, às vezes, de gente diciendo assim, bueno, la persona no logró un buen empleo en el área de corporaciones, grandes empresas, y ahí fue trabajar en el área humanitaria, el área social, o entonces no logró éxito en una otra área profesional y por fin se fue a área humanitaria. Cuando en verdad me gusta tu definición, porque yo, por ejemplo, toda mi vida fue una opción de vida. Mi primer trabajo fue ya en esta área y digo que muchos tienen esta misma vocación. Es decir, es una vocación porque tenemos que sentir la pasión y el gustar de hacer eso que hacemos, pero también es una arte porque requiere habilidades.
habilidades que para mí creo que son muy interesantes porque sí, cuando estudiamos sobre ese sector humanitario, él está entre el sector público y el sector privado. Sí. Si miramos, y la sociedad, si miramos, el arte es combinar el mejor que hay del sector privado, sus habilidades gerenciales de entregar, de producir resultados, el sector público de se preocupar con el bien común y la sociedad como generar relaciones de equidad y democracia. Isso são as habilidades ou o arte de um trabalhador humanitário. Por isso me gusta muito essa tua definição. Vou a tomar e quando me perguntar outras vezes, vou a escuché de un maestro esta definición. Bueno, te digo, se me ocurrió ahora pensando en lo de la lista de artistas. Y la verdad, Joao, es que mira, el trabajador humanitario combina eso que has dicho, combina ciencia, sobre todo ciencia social, combina técnica, mucha técnica administrativa, técnica financiera. La transformación social requiere todo eso, pero requiere corazón. Es más que ciencia, es más que técnica. Por eso yo lo ubicaría dentro del arte que requiere mucho corazón y mucha pasión. Bueno, entonces te pregunto, ¿cómo llegaste a las organizaciones de ayuda humanitaria? Porque sos ingeniero agrónomo. Sí, ingeniero agrónomo. Yo hice primero tengo una graduación inicial en agronomía como ingeniero agrónomo. Mis planes era trabajar en una hacienda, lejos de la gente, cuidando de los animales y de las plantas y tales. Después incluso hice un posgrado en agricultura tropical para eso. Pero como empecé a trabajar con World Vision y siempre en áreas de administración, de liderazgo, yo hice una maestría en el área de administración con el tema de las organizaciones humanitarias y más recién en el área de mercadeo, porque es lo que necesitamos también en el trabajo. Entonces, mi formación hoy tiene esa mezcla. El único, Harold, que no logré porque usted nunca me acepta es tener el título de pastor. Usted nunca me ordena. Bueno, pero ya te aclaré algún día que en verdad en World Vision lo que queremos es hacerle favores a las iglesias y no irles a hacer un daño. Esto sí. No, pero tienes mucho corazón también de persona cristiana que hace todo cuanto hace con esa fe y ese compromiso. Bueno, ubicándonos en el área de la ayuda humanitaria, ¿cuál ves que es el rol que se debe cumplir desde esa área tan especializada y tan importante en esta situación que nuestra generación jamás había vivido y nunca pensamos que la íbamos a vivir? Teníamos dentro de los cálculos que pasaran otras cosas, pero nunca habíamos calculado una pandemia. Entonces, frente a esta situación que ya llevamos 6 meses, ¿cuál piensas que es el rol de la ayuda humanitaria, de las organizaciones no gubernamentales y de quienes estamos trabajando en todo este sector? Harold, yo veo un rol muy pragmático, práctico, que es asistir a los más vulnerables. Isto qualquer organização humanitária, e o World Vision foi uma das primeiras em el mundo a de pronto se ajustar e se adaptar, protegendo seus trabalhadores e trabalhadoras, mas ao mesmo tempo buscando responder a las implicações de la pandemia. Então, por isso, creio que um rol é muito prático de responder onde estão os mais necessitados. E você sabe que estamos em los contextos mais difíceis do mundo, como também em América Latina. Estamos em Haití, estamos em Venezuela, estamos em las zonas muito lejas de Peru, com as comunidades indígenas, estamos com os migrantes que vão hacia Estados Unidos, então estamos respondendo. Esse é um rol. Pero eu diria também, Harold, que um rol nosso é trazer a utopia e trazer a esperança de que sí se pode cambiar y sobrevivir a esos tiempos. Es posible
que podamos salir mejor de que cuando empezamos esa situación. Sí, Yo sí. creo que un rol que tiene todo el sector humanitario, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, es generar esperanza, es generar utopía de que sí se puede hacer una transformación donde el mundo puede ser mejor para todos y no solo para un poco de personas, ¿no? Este es, Sí. para mí, es otro rol muy importante. El tercero es que sería de traer esta movilización, de traer, sabemos que ese rol es lo que más busca asociarse, trabajar en cooperación. Sí. No podemos hacer nada solo. Entonces, si somos muy prácticos en responder a las necesidades, si tenemos esta utopía, la esperanza de construir principalmente para una nueva generación, de que sí se puede cambiar el mundo, hacemos esto de manos dadas. Creo que esto Sí. resume lo que son los roles nuestros Sí, como sí, sector sí. humanitario. Sí, y me gusta mucho que estés hablando del sector humanitario con la palabra esperanza. Las ONG, todo el sector social, movimientos sociales también interesados en la transformación de la sociedad por una sociedad más justa, como decíamos, más digna, en paz, a veces dejan por fuera la esperanza. En muchos casos, las ONG, no sé por cuál razón, terminan siendo más conocidas por la denuncia, que hay que hacerla, que por la esperanza. Pero yo creo que nos está dando el balance. Se denuncian los males y sí que estamos mal. La pandemia nos ha mostrado que este mundo está peor de lo que estábamos. Pero no nos podemos quedar en la denuncia solamente, en mostrar los males, sino dar esperanza de transformación. Sí, Sigue, Harold, Joao. y por esto, Harold, creo que en el caso específico nuestro de World Vision, que es una organización humanitaria cristiana, Sí. esto tiene un significado más fuerte, porque para nosotros el trabajo humanitario es traer los señales de la presencia de Cristo, del reino de Dios en cada comunidad donde actuamos. Entonces, creo que hay un complemento, una sinergia muy grande entre hacer un trabajo que es por el bien común, de buscar generar esa esperanza, pero esa esperanza está basada en nuestras convicciones y valores cristianos, que para nosotros es muy caro. Y esto, si usted habla con cualquier con trabajador nuestro que está hoy trabajando en cualquier comunidad distante, su dedicación de vida hay que ver con esta creencia, hasta poniendo su vida en riesgo. Usted sabe que hace una semana pasada, desafortunadamente, un trabajador de World Vision en el país de República Democrática del Congo, habían 14 de estos trabajadores de World Vision indo a hacer una distribución de alimentos en una zona muy lejana. Yo estaba hoy escuchando la entrevista con la directora del país de World Vision y ella diciendo que hay centenas de grupos armados actuando dentro da República Democrática del Congo e que é um risco actuar simplesmente para fazer a distribuição de alimentos. E havia esse convoio de 14 trabalhadores e trabalhadoras de World Vision que haviam ido a fazer a distribuição em uma zona muito necessitada e regressando foram atacados e um dos trabalhadores, seu nome é Matthew, ele morreu, foi assassinado aí. Outros dois foram heridos, outros dois foram sequestrados e, graças a Deus, 18 horas depois foram liberados e, com o apoio das Nações Unidas, se resgatou e levou para cuidar. Pero isso é um exemplo de que a gente também dedica sua vida e, claro, porque há uma convicção, não quero dizer que é só o World Vision, pero en nuestro caso hay este aspecto especial de como una organización cristiana sentimos que fuimos llamados para tiempos como estos, para tiempos como estos del COVID. Por eso que creo que tenemos una contribución grande a hacer en momentos como este, ¿no? Y ese trabajo que está lleno de esperanza y lleno de compromiso, como bien lo estás mostrando con el caso de Matthew en República Democrática del Congo, tiene unos riesgos muy grandes. Sí, las situaciones sociales de alta violencia no son favorables tampoco al trabajador humanitario.
Nos pasó en World Vision con Matthew, nos está pasando con otros trabajadores humanitarios, no solamente durante la pandemia, en otras situaciones y sobre todo en estos países de alto conflicto. Bueno, yo quiero ahora aprovechar tu experiencia, sobre todo con el trabajo de la niñez. Voy a presentarte para quienes todavía no te conocen. Joao es el líder regional. Nosotros nos referimos al líder para toda América Latina de World Vision. Estamos en 15 países y Joao es el encargado de estos 15 países desde el año 2018. Pero, ¿tienes cuántos años con World Vision? Bueno, directo ahora son 31 años, pero 31 la primera vez que ingresé a World Vision con 19 años fue en 1985, sería 35 años si fuera completo. Pero bueno, como yo estudiaba, trabajé un año, salí para graduarme y ahí después regresé a World Vision y desde entonces, 88, que estoy directo trabajando con World Vision y ha sido una bendición de poder trabajar en Brasil, de venir a Costa Rica. Usted sabe, aquí pela primera vez compartimos. Extraño mucho los asados, Harold. Claro. No podemos hacerlo. La pandemia no nos ha dejado. Sí, pero extraño mucho. Y después usted sabe que fui a Kenia con mi familia por 2 años, ahí estuvo, regresé a Brasil y ahora estoy en Costa Rica nuevamente. Entonces ha sido una experiencia muy rica de estar en World Vision esos 30 años, no más de 30 años. Pues mira, ¿por qué te estamos invitando? Una persona de una experiencia tan amplia, estuviste en Brasil 17 años, viniste a trabajar con América Latina en el área de estrategia y otras, has tenido experiencias con el trabajo de las comunidades directamente, el trabajo estratégico, el trabajo de microfinanzas, después fuiste a Kenia, trabajaste en el equipo global de World Vision y desde el 2018 tenemos el privilegio de tenerte como nuestro líder para América Latina. Siempre con el trabajo de World Vision enfocado en la niñez. Por eso te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los grandes riesgos que ves para la niñez en América Latina en esta situación de crisis que estamos viviendo? ¿Los grandes riesgos cuáles son? Harold, hicimos recién una encuesta con 23.000 niños en América Latina, para justamente escuchar de ellos cómo están en ese período de pandemia. Nos llamó mucho la atención de que primero, por lo menos 70% dijeron de que en sus casas el alimento ya no está tan disponible cuanto antes. Y sabemos que son familias de escasos recursos. Entonces la situación ya no era buena. Por eso decimos que estamos viviendo una crisis dentro de otra crisis. Ese es un tema. El otro tema es el tema de la violencia. Ha aumentado mucho la violencia doméstica porque estamos hablando, Harold, de familias pocos recursos en una casa chiquita que ahora tiene que tener 4, 5, 6, 7 personas ahí viviendo. Eso aumenta el tema de la violencia doméstica. Un otro aspecto que también nos preocupa mucho es que la escuela tiene un significado especial para niños y niñas en toda América Latina y millones de niños y niñas están sin ir a la escuela. No ir a la escuela no es solo un tema de aprendizaje o retrasar sus estudios, es que la escuela en la mayoría de los países significa un alimento al día es significativo para esos niños y niñas y no están teniendo. Ir a la escuela, eso me tocó cuando viendo la encuesta diciendo de que muchos niños y niñas por no ir a la escuela se sentían solos, se sentían aislados porque no podían compartir con sus amigos. Y sabemos que esta etapa de la vida es fundamental que puedan tener ese tipo de convivencia y no están pudiendo. Entonces, llamamos esto, Harold, de los efectos secundarios de la pandemia. Muchas veces no nos preocupamos, por eso que como World Vision también es una organización con el enfoque en la niñez, nos preocupa y llamamos siempre a las iglesias, a las comunidades, a las familias y a los gobiernos, que no se olviden de cuidar a sus niños. Los niños, muchos, no están tomando sus vacunas, que es otro tema clave. Eso puede tener un daño futuro. Entonces, el efecto secundario que está teniendo la pandemia
para niños y niñas. Eso preocupa mucho a nosotros, particularmente en nuestro contexto de América Latina. Te escuché en un canal de televisión de Sudamérica que diste unas cifras que, bueno, son alarmantes. Hablabas de más de 30 millones de niños y niñas solo en América Latina expuestos a situaciones de violencia que se está dando dentro de las mismas casas. Y hacías un llamado a los gobiernos para que protegieran, generaran políticas, hicieran respetar las políticas que ya existen a favor de la niñez, y sobre todo hiciste un llamado a los gobiernos para una mayor inversión en el campo de la niñez. Eran más de 30 millones, ¿sí? Sí, sí, Harold. Y antes mismo de la pandemia, para nosotros estaba muy claro, por datos de CEPAL y de otros, de que la pobreza en América Latina tiene una fase infantil. Hay más niños y niñas pobres do que cualquier otro segmento de la población. Y hoy mismo, nuestro amigo que usted conoce también, Eduardo Nunes de Brasil, si no está durmiendo, está ahí escuchando a nosotros, él estaba compartiendo algunos estudios de que con el tema de la pandemia, más de 8 millones de niños van a estar en extrema pobreza. Es decir, al más de lo que ya había, más 8 millones vão estar em extrema pobreza. Então, são números grandes, pero esses números, Harold, eles têm nome, eles têm uma identidade, eles têm uma história de vida, porque às vezes miramos esses grandes números e não nos dá conta, pero quando estamos nas comunidades e vemos, aí sabemos de que tem rosto, tem nome, tem uma identidade, e por isso nos toca muito e queremos fazer algo como organização y que tenemos que hacer eso como sociedad, como iglesia, ¿no? Y como gobierno. Sí, sí, como sociedad. Y han mencionado ya 2 o 3 ocasiones a las comunidades de fe y las iglesias, que casi siempre quienes nos siguen en estos diálogos, un buen sector viene de comunidades de fe. Estos no son diálogos solamente de fe, son también de esperanza, pero vale que nos digas un poquito más sobre ¿cómo piensas que las iglesias, iglesia católica, iglesias protestantes, evangélicas, que están tan presentes a lo largo y ancho de América Latina, pudieran participar de soluciones sociales efectivas en este tiempo? Porque a veces las iglesias, bien sabes, que no saben qué hacer. Dicen, bueno, una ONG grande pues puede hacer mucho. Pero pensemos en estas comunidades rurales o urbanas, comunidades de fe que quisieran tener una participación más efectiva en la pandemia, sobre todo trabajando con la niñez. ¿Qué recomendarías? Harold, primero reconocer, y esto es una fortaleza, una fuerza muy grande. Cada vez que voy en un país que vamos a visitar proyectos en las comunidades, siempre encontramos una iglesia. Es una iglesia católica, es una asamblea de Dios, es la iglesia de Dios, es la bautista. Siempre vamos a encontrar iglesias y son respetadas. Cuando yo estuve en El Salvador hace poco, antes de la pandemia, mi último viaje fue a México, El Salvador, y visitando allá una comunidad, hablando con los niños y niñas, ellos estaban diciendo, você sabe que El Salvador es un contexto muy violento, dominado por las maras, por las gangues, y solo hay 2 espacios que ellos respetan, la iglesia y la escuela. Y yo digo porque estuve ahí y pudimos tener el testigo de esto. Entonces, primero es que la iglesia está en esos ambientes y puede utilizar de su presencia para ser una bendición en la vida de las personas. Primero es identificar y reconocer la necesidad que hay ahí. Às vezes la necesidad es física, es material, es decir, necesitan equipamientos de protección, necesitan alimentos. Si puede hacer una campaña, pero la iglesia, como por ejemplo en Dominicana, recomendamos que la iglesia empezase a establecer grupos de oración. Y a través de los grupos de oración, por essas famílias, se empezaram a mover-se a hacer algo. Temos o exemplo, você sabe muito bem disso, em Panamá, de que as igrejas empezaram a se preocupar e reuniram-se para hacer colectas de alimentos, de cuidar de los niños, porque também há igrejas que têm uma capacidade educativa muito grande
puede usar ese talento para trabajar incluso con historias bíblicas para los niños, para mantener conectados y ayudando. Entonces, Harold, creo que hay una infinitud de posibilidades que la iglesia puede moverse. Primero es abrir sus ojos y comprender que a su alrededor tiene una realidad que requiere una acción. Y ahí buscar. Y si tiene dificultades, no es solo World Vision, hay otras organizaciones humanitarias cristianas que pueden contribuir, entrenar, recursos, modelos, metodologías. Creo que es más ese sentido de movilizarse para responder. Sí. Pero bien lo estás diciendo, las comunidades de fe pueden hacer muchísimo. Perdón, diste el ejemplo de Panamá, tenemos el ejemplo de Venezuela, lo estamos viendo ahora en toda América Latina, cómo las iglesias, dentro de su poca experiencia, que a veces la tienen muy poca, están haciendo grandes intentos de generar con mucho compromiso y con mucha creatividad acciones que respondan a la situación. Y mencionaste que una clave para que ese servicio sea más efectivo es poder unirse y vincularse a otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales, académicas. Lo que necesitamos en este momento es generar redes de unidad, redes que nos permitan hacer un trabajo más efectivo entre todos y todas. Y mencionaste ONG que están en toda América Latina, Compassion, Tirfon, Red Viva, Paz y Esperanza, Cáritas, Fe y Alegría. Hay cantidad de organizaciones a las cuales pudiéramos vincularnos para tratar de aprovechar toda la experiencia que tiene y sobre todo para demostrar que en este momento la unidad resulta ser muy estratégica y clave para responder a la situación de tanta calamidad como estamos viviendo. Ahora, Joao, bueno, conoces muy bien la campaña de World Vision Héroes Anónimos. Esos héroes que no tienen mucha visibilidad, a veces se les conoce muy bien dentro de su comunidad, pero no tienen el gran alcance internacional y la fama, pero que nosotros estamos tratando que haya cada vez más héroes, heroínas anónimos y sobre todo visibilizarlos donde están haciendo cosas grandes sin mucha repercusión publicitaria. Entonces hablamos de héroes y heroínas anónimos. ¿Estás recordando en este momento alguno que hayas conocido en América Latina y que quisieras postularlo ahora como héroe o heroína anónimo? Esa es una campaña que nosotros valoramos mucho, Harold, porque el héroe anónimo es gente que dedica su vida por un ideal, por un propósito, una convicción y no necesariamente por otros intereses. Entonces, eso es bien importante. Mientras te escucho, estaba imaginando aquí algunos que tuvo contacto, ¿sabe? Así, por ejemplo, bueno, estos días fue mi cumpleaños y en Brasil, el 11 de septiembre, una fecha muy memorable, ¿no? Sí. Y en Brasil tiene esta plataforma, Juntos por la Niñez, donde usted puede hacer tu cumpleaños y la gente regalar donaciones que puede ser para un trabajo. Y yo escogí a los niños de Dios. Es un trabajo de fortaleza que empezó con un de esos héroes anónimos, Paulo Uchoa. La historia de vida de él, Harold, es un ejemplo de abnegación. Alguien que dedicó su vida para que niños que estarían, y muchos desafortunadamente murieron. Yo recuerdo que una visita, había más de 74 que habían sido asesinados. Y él trabaja en las zonas, en una ciudad más violenta, en la zona más violenta, rescatando niños y trabajando para que tengan un futuro. Para mí, Paulinho, como llamo a él, es un héroe anónimo. Yo recuerdo también, Harold, cuando estuve en Haití, yo estaba visitando un proyecto apoyado por una iglesia americana y que transformó la comunidad. Una comunidad muy pobre que no tenía recursos o maneras de producir. Pero un pastor anciano y su esposa donó el terreno donde se hizo una barrera y se pudo acumular la agua como una laguna, y de ahí la gente empezó a
a tener peces, a producir, incluso a producir tapa dulce, ¿no? No sé cómo, de caña de azúcar y tal. Panela, panela, tapa dulce, sí. Isso, pero quando eu fui, Harold, o pastor havia falecido e só estava sua esposa, uma anciã, uma pessoa muito pobre. E escutando a história de eles, que eles dedicaram o pouco que tinha para que a comunidade pudesse beneficiar-se, para mim é um exemplo de história anônima, não? Para mim isso tocou muito. E último, Harold, há uns anos eu fui, Brasília é a capital de Brasil, a cidade mais rica em termos promédio do país, pero tem uma situação de uma comunidade chamada Santa Lucía, que é muito pobre, não tem eletricidade, água, não tem nada. E aí encontrei um muchacho chamado Newton, que estava um cristiano, que por opção, ele, sua novia e outros, de viver em la comunidade, em las mismas condições, em casas de papelão, e estávamos aí. E o grupo se chamava Anônimos del Reino. Para mim, esses são exemplos de gente que dedica sua vida ao bem-estar do outro, à transformação. Por isso, eu valoro e oro muito por eles, porque nós fazemos nosso trabalho, claro, dedicamos também, pero há alguns que estão allá solos fazendo esse trabalho e por isso reconhecemos muito, ¿no?, su valor. Sí, en medio de la gran necesidad y haciendo cosas lindísimas. Me gustó mucho el nombre de Anónimos del Rey. Anônimos del Reino. Anónimos del Rey. E também, Harold, solo quando hablamos de las iglesias, aí, perdão por interromper, pero quando você habla de las iglesias e del trabalho, a igreja também está sofrendo, você sabe disso. Sí. Há muitos pastores que estão em necessidade. E isso também, para mim, são heróis anônimos, porque seguem. E me recuerda agora, falando sobre isso, você conhece, porque quando estive com você em Caracas, que estávamos visitando, a mim me chamou a atenção, recuerda o último dia, quando um pastor veio a desayunar com nós outros, Richard, não recuerdo... Richard Serrano. ¿Sabes qué me llamó la atención, Harold? Porque él estaba compartiendo con nosotros que muchos pastores con mucha dolor estaban saliendo de Venezuela y él había decidido quedarse. Y yo pregunté a él por qué. Él dijo, no puedo, yo fui llamado para estar aquí y con mi pueblo y que la iglesia pueda ser bendición en esos tiempos de sufrimiento. Para mí me tocó por eso, porque él podría salir del país con su familia, pero poniendo en riesgo, decidió quedarse. Esos son ejemplos de héroes anónimos. Sí. ¿Sabes una cosa, Joao? Richard nos está siguiendo. ¿Ah, sí? A él le gusta mucho seguir los diálogos de fe y esperanza y por ahí va a estar. Richard, un saludo de parte de Joao y mío, con mucha admiración por lo que haces por tu gente en Venezuela. Y ahora tenemos la gran noticia, Joao, que Richard está vinculado a una ONG, TIFAN, y va a trabajar en el sector del ministerio con personas migrantes, que es un ministerio en el cual Richard ha puesto mucho corazón, de manera que un saludo grande para ti, Richard, para la organización con la cual trabajas, y bueno, que Dios te siga dando mucha fuerza, mucha creatividad. En estos días me mandó una canción que él compuso porque él es un músico, pastor, líder. Un día de estos tenemos que invitarlo para que nos cante aquí con ritmo de Venezuela, con ritmo de llano venezolano. Bueno, Joao, vamos a hablar un poquito de otra vez de tu vida. Fuiste a Kenia, estuviste aquí en Costa Rica un tiempo, volviste a Brasil. Has estado mucho tiempo fuera de Brasil. ¿Qué es lo que más extrañas de Brasil? ¿Qué es lo que más extrañas de Brasil? Bueno, una cosa de las comidas, porque soy de una región del Brasil que tiene una comida muy tradicional. Entonces, la tapioca, que es hecha con la harina de yuca, el cuscús de maíz y otras cosas. Entonces, me extraña mucho la comida de Brasil, ¿no? Claro, aquí a veces logramos conseguir algo y eso hace mucha diferencia. Pero en verdad del país, además de mi familia, porque mi mamá, mis hermanos, toda la familia de mi esposa está allá, Harold,
Yo creo que el trabajo que hacíamos de vivir también viajando a las comunidades, eso me hace falta. Usted Sí, sabe que ese trabajo nuestro, muchos son reuniones, 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 y ahora mismo me extraña no viajar más. Estamos igual que sí, usted, estamos presos sin poder salir. Entonces, eso me extraña mucho de Brasil, porque allá siempre me gustaba mucho. Se sabe que sí. tengo una pasión por motocicletas, entonces en Brasil Ujú. también viajaba mucho. Aquí hago el mismo también, pero estas son algunas cosas que me extrañan de mi país. Bueno, y de los viajes, ¿qué extrañas? Hablando de eso que estabas comentando ahora, ya son, ¿qué? 6 meses sin viajar, la maleta guardada, el pasaporte sin usar. ¿Qué es lo que más te hace falta de viajar? Sí, primero mi esposa a veces pregunta, ¿y cuándo vas a viajar nuevamente? Porque ya son mucho tiempo en casa, las hijas también, ¿no? El viajar creo que nos expone a una realidad de poder ver la diversidad cultural y la Sí. riqueza que hay en el mundo. Usted sabe que esa es otra bendición para nosotros de poder viajar, conocer toda América Latina, otros contextos en el mundo. Esto nos da una visión muy amplia de como humanidad somos tan diferentes, pero somos uno porque somos imagen y semejanza de Jesucristo, de Dios, ¿no? Eso. Entonces, esto es algo que me extraña, ¿no? De los Ujú. viajes, de poder conocer lugares diferentes, de estar con gentes diferentes. Hoy poder decir, y siempre usted sabe, a través de los medios electrónicos, hablar de amigos que están en Sí. otra parte del mundo, esto sí es una bendición para nosotros y estamos Ujú. ahí enclausurados, pero es por un tiempo. Y eso también tiene sus bendiciones, porque por otro Sí, lado también nos ayuda a estar más en familia, sí, cuidar de sí. la salud y otras cosas, ¿no? Sí, sí. Pues de eso te iba a preguntar, ¿qué era lo que más disfrutabas de no viajar? Ahí lo estás diciendo, ¿no? Sí, en verdad, esos días, bueno, yo estoy cuidando de la salud porque el tema de la pandemia puede Ujú. tocar a cualquier uno y mientras Sí, más sí. estás cuidando de tu salud, puedes estar más protegido. Entonces, y yo tenía una meta ya hace un par de años de bajar de peso y no lograba por los viajes. Ahora que estoy, este año, estos 6 meses, bajé ahí uns 8, 7, 8 kilos. Sí. Entonces, Bueno, y aún la única persona de todo el mundo de las ONG que en lugar de aumentar de peso en la pandemia, has logrado 8 kilos menos. sí, entonces esto ha sido una bendición. Lectura también, también a veces con eso no tenemos mucho tiempo para lectura. Sí, Y claro, aún con todo el trabajo en casa, pero no estar viajando y todo, también me permite eso. Y estar con mi familia, ¿no? Mi hija, tengo 2 hijas, una, usted sabe, sí. Isabel es arquitecta, ya tiene su propia casa, la otra Ujú. chiquita Luisa estudia en casa, entonces siempre estamos, ella viene acá a buscar alguna orientación, entonces estar en familia también es una bendición, eso hay que aprovechar esos Sí, tiempos. sí, sí. Sí, de verdad que tenemos también mucho que agradecer por este tiempo. Somos personas privilegiadas, te he escuchado decir eso varias veces, que en medio de la tragedia global que estamos viviendo, tenemos techo, también. Bueno, mencionaste a Isa que ya te está diciendo cuándo vas a viajar. Marilu también me está diciendo que cuándo voy a salir. Entonces yo, como mencionaste 3, 4 héroes anónimos, yo voy a postular a Isa como heroína anónima porque te ha aguantado 6 veces en la casa. Totalmente de acuerdo, ella es una heroína, estoy de acuerdo. Marilu también es una heroína. Ella doblemente Sí, heroína, se ganó el premio. Ya 6 meses pasó todo el récord. así Bueno, y es. quería hacerte una pregunta muy personal, Joao. Entre las muchas cosas que te admiramos que sos una persona de intenso trabajo. No de otra manera se puede ser líder latinoamericano de una organización como World Vision. Se requiere mucha capacidad de trabajo, pero siempre encuentras tiempo para la motocicleta, la lectura, la familia, los amigos y amigas.
eso que llamaban antes balance vida-trabajo, que a mí no me gusta mucho porque es que el trabajo es vida. Digamos balance. ¿Cómo lograste eso y qué recomendaciones das? No solo que hubo un problema con la conexión. Sí, Aquí yo te seguimos. escucho. Ujú. Harold, yo creo que hubo un punto de virada, un turning point, ¿no? Un punto de virada en mi vida. Cuando en 2004 vivía en Brasil, yo era muy intenso. Esa época trabajaba con el área de desarrollo económico, exportación de pequeños campesinos, microfinanzas y tal. Y yo era muy intenso. Y usted sabe, yo tuve un infarto en Suiza y muy grave, ¿no? Y por Dios estoy vivo porque el propio doctor dijo que la manera como fue, si no hubiera un interrumpido en menos de 2 horas, yo muy posiblemente no estaría acá. Creo que aquilo cambió mi vida, Harold. Yo recuerdo que el pastor Sí, Manfred Greller, que usted sabe, un sí. amigo nuestro, logo después, ele me regaló el libro de Henry Nouwen sobre el hijo pródigo. Ajá. Y yo leí y creo que cambió mi vida porque creo que ser intenso en lo que se hace, eso sí es importante, pero hay que dar un significado a otras áreas de la vida también. Entonces, aún trabajando mucho, yo busco también reconocer que hay otras áreas de mi vida que también son prioridades. El cuidado con mi familia, la relación con mi familia, Sí. el cuidado con mí mismo y también la distracción. Entonces, claro, hay que planificar. No se puede hacer esto sin tener una disciplina y una planificación. Por ejemplo, es difícil, usted sabe, para nosotros sacar Sí. 30 días de vacaciones, pero algo que yo hago siempre es en mi calendario hacer como bloquear tiempos para que no se pueda poner reuniones. Y ahí una semana, 4 días, un fin de semana más largo para poder hacer esto. Y también disfrutar, ¿sabe? Es esto. El balance que usted menciona es reconocer que hay otras áreas importantes de la vida que no es solo el trabajo. El trabajo sí es parte del Sí, disfrutar, sí, es del balance, sí. pero hay otras. Y ahí es ir desarrollando su propia manera de que hay que tener esto, de que otras áreas también importan y que para Dios es bueno, que importante que usted esté bien para que pueda también cumplir con el llamado que tiene. Entonces, creo que eso, claro, es un desafío, no es fácil, pero creo que me ha ayudado mucho de comprender. Y algo también, Harold, es un poco el estrés, que eso me tocaba mucho, y la ansiedad. Yo creo que con esa experiencia, Harold, yo adquirí un principio que es, hago el mejor que puedo, pero el resultado no depende de mí. Entonces, si no pudo, es porque no podía. Entonces, no tengo que estar estresado, ansioso, porque yo hice el mejor que yo podía. Y Dios sabe que Sí, sí. Pero sí. si el resultado no vino, es porque estaba más allá de mis capacidades y tengo que me conformar con eso. Eso me ayuda mucho a manejar los estrés del día a día y no estar tan ansioso, que usted sabe que hay muchos temas Sí, que manejamos en América Latina, pero eso me sí. ayuda mucho. Y te agradecemos quienes tenemos el privilegio de trabajar en tu equipo, de conocerte como ejecutivo, como amigo, como jefe, como persona comprometida. Nos das un gran ejemplo en la forma como estás manejando tu vida, cómo buscas esos balances, cómo aprendes de esa experiencia triste. Yo la estaba recordando ahora y no sabía si mencionártela y te agradezco que la hayas mencionado, cómo aprendiste de esa situación y sobre todo cómo logras comprender también que aunque Dios nos ha puesto para transformar el mundo, no nos ha llamado a ser mesías, porque las ONG a veces juegan a ser una tarea mesiánica, ¿no? Como los grandes partidos políticos, un mesianismo que destruye nuestra vida y finalmente no contribuye a la transformación. Me gustó mucho eso que dijiste, uno sabe hasta dónde llega porque tiene a Dios y uno sabe hasta dónde llega Él. El asunto es reconocer el espacio de uno, ¿no, Joao? Sí, Harold, y otra cosa, por eso me gusta eso que dijiste, de que no podemos tener una actitud mesiánica
de que todo depende de nosotros, porque otro aprendizaje también que yo he tenido es de que hay que apoyarnos mutuamente. Usted sabe, tenemos un equipo regional que para mí es una bendición, la dedicación, la capacidad y el compromiso que tiene el equipo regional, y somos un equipo en ese sentido. Entonces, yo sé que muchas de las cosas, usted, José Luis, Michelle, Marta, todos, ¿no? Ahí Eduardo, todo el equipo y también los directores de cada país. Entonces, no considerar que somos el Mesías, de que solo depende de nosotros para solucionar los problemas. Creo que eso también nos da una paz de saber que no estamos solos. Sí, A mí sí. me recuerdo una vez, Harold, cuando un devocional que usted estaba liderando y hablaba sobre ese tema de los liderazgos y ese tema. Y cuando usted mencionó el caso de Elías, que cuando después de enfrentar a los profetas de Baal, y él se fue, y cuando el ángel llega y pregunta, y él dice, estoy solo. Y Dios recuerda que había 7,000 más, ¿no? Entonces, esto nunca salió de mi cabeza, Harold, de que no estamos solos, ¿sabe? Dios Sí. nos llamó solo nosotros. No cree que solo yo voy a poder hacer. Hay mucha más gente y tenemos que nos apoyar mutuamente. Creo que eso ayuda también mucho, Harold, a nosotros a tener ese balance, ¿no? Sí, y precisamente como estos diálogos hablan de fe y esperanza, pues es bueno recordar que tener fe y tener esperanza es saber que Dios llega donde nosotros no podemos llegar y que con Él podremos ver lo que aquí no logramos ver con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Luchamos por ver cosas concretas a favor de una mejor sociedad, pero sabemos que Mesías solamente hay uno y es el Señor. Y eso nos viene de la identidad cristiana. Bueno, Instagram nos va a cortar en 10 minutos. Joao, así seas el líder regional de una organización tan linda como la nuestra, Instagram no perdona y nos corta. Entonces vamos con preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito, bueno, lo que más leo es la Biblia, no hay cómo, pero... Bueno, quedaste bien. Sí. Bueno, quizá ahora usted me ordena pastor. Quedaste bien. ¿Tu canción favorita? Me gusta mucho una canción en Brasil, Flor de Lis, que es ahora estoy con ese problema de memoria, pero me gusta mucho de esa canción, que muy bonita y siempre escuché hace mucho tiempo, Djavan. Ahora me recuerdo el nombre. Flor de Lis. Me gusta mucho esa canción. Es la única que a veces en un karaoke yo intento cantar, porque no tengo voz para eso. Bueno, tenemos que buscar el día cuando nos permita aquí el ministro de Salud para podernos ver y oírte cantar. Tu día favorito, un día favorito, algo que recuerdas muy especialmente. Mira, los viernes en la noche es mi periodo favorito, porque hace años también Isa y yo establecemos algo entre nosotros, que es el momento de salimos juntos. Entonces, los viernes para mí, además de que está cerrando la semana, siempre tiene esa connotación especial. A mí me encanta los viernes porque tengo esa oportunidad de estar con Isa y ahí estamos juntos. Eso es muy bueno. Bueno, mañana es viernes. ¿Tu comida favorita? ¿Tu comida? Bueno, sencillo. La tapioca con huevo, que es una cosa del nordeste, me encanta. El cuscús también, porque también tiene recuerdos emocionales, porque mi mamá, cuando éramos niños, esa era la comida antes de ir a la escuela. Entonces, hoy, a veces en casa, Isa pregunta, ¿qué quieres? Y yo digo, tapioca con huevo, o entonces cuscús. Soy muy sencillo en eso. Un lugar favorito. De los muchos que has conocido, has recorrido el mundo, un lugar favorito. A mí me gusta mucho Portugal, Harold, Lisboa. Creo que usted conoce también. Sí. Yo siempre digo que podría ser un lugar al retirarse de vivir allá. Es un país muy bonito, con una gente muy bonita. Pero es difícil decir eso porque usted sabe que hay lugares preciosos acá en América Latina que sí. Pero me gusta mucho Lisboa, Portugal, por eso. Y solo estuve allá 2 veces y rápido, pero me encantó el país. Sí, un lindo país y un país de esos que uno tiene en la lista
regresar de nuevo después de que se nos permita regresar. Bueno, Joao, mira, nos falta tiempo para seguir hablando. Nos has dado una riqueza muy grande. Te agradecemos toda la amabilidad, la apertura para conversar de todos estos temas que manejas también, que nos enseñas tanto, sobre todo a quienes nos están siguiendo, que tienen siempre la expectativa de escuchar a una persona con la experiencia tuya, el compromiso tuyo. De manera que te agradecemos muchísimo que hayas sacado esta hora para este diálogo de fe y esperanza. Te mandamos un abrazo de parte de los que aquí te estamos siguiendo, los que te apreciamos y admiramos, para vos, para Isa, para Isabelle, para Luisa, para toda tu familia, que Dios siempre les conserve bien, con alegría y al servicio de los demás. Tus palabras finales, Joao. Gracias, Harold. Primero, felicitar por essa iniciativa, porque creo que algo que essa pandemia nos hizo foi também reinventar-nos, não? E esses mecanismos, esses canais, ao início estava escutando você saludando gente de Argentina, de Venezuela, de Brasil, de vários países. Que bendição! Então, isso é algo muito bueno e me alegra muito. E também como representante, né, como de World Vision, saber que temos tantos sócios, tantas igrejas, tantas organizações que trabalham por el mesmo propósito de promover vida em plenitude para niños e niñas, de proteger eternamente. Isso também nos encanta, porque é trabalho coletivo e por isso nos alegra muito. E por último, também reconhecer tanto o labor de nossa gente que está em el campo, como de nossas famílias que nos apoiam quando estamos em esse labor. Então, sou muito grato e te felicito por essa iniciativa. E quero seguir escutando todos os jueves quando tenho a oportunidade, porque também me gusta muito dos invitados, porque são gente muito melhor que eu. Então, por isso, agradeço que has me No, ha sido un excelente invitado y agradecemos mucho también todo el apoyo que das a estas iniciativas. De parte del equipo que está detrás de esta iniciativa, Víctor, Diego, Marcela, Michelle, muchas gracias también por tu confianza y bueno, te repito, por acompañarnos hoy. Para quienes nos siguieron y van a ver la grabación que siempre queda en Instagram, en el canal de World Vision LAC, muchísimas gracias por seguirnos. Todos los jueves a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, nos vemos aquí para otro diálogo de fe y esperanza. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo y de nuevo muchas gracias, Joao. Gracias, Harold. Un gusto, un placer. Chao.